Una sociedad capaz de devorar una saga de fantasía de 1000 páginas en un solo fin de semana. Uf, totalmente. O en una sola noche, vamos. Exacto. Pero que luego acaba completamente arruinada en la vida real por ignorar 2 simples párrafos de un contrato legal. Estela. Esa es la paradoja fascinante y a la vez aterradora que vamos a diseccionar en nuestra inversión profunda de hoy. Porque vivimos en una época en la que las estanterías están llenas, las pantallas rebosan de texto, y existe esa firme creencia de que a mayor nivel de lectura, pues mayor es la capacidad de la gente para navegar por el mundo sin ser engañada. Claro, es que es el pilar fundamental del progreso moderno, digamos. Existe una asunción casi dogmática de que una sociedad que lee regularmente es, por definición, una sociedad blindada contra el fraude. Ajá. O sea, asociamos automáticamente la alfabetización con la invulnerabilidad financiera e intelectual. Yo estoy convencida de que casi todos pensamos así. Sí, yo estoy seguro de lo mismo. Sin embargo, cuando te pones a observar el panorama de las finanzas personales y los grandes conflictos burocráticos, esa teoría se desmorona por completo. Se cae a pedazos. Resulta que leer novelas no nos salva de la burocracia. Y ese es precisamente el núcleo del documento analítico que tenemos hoy sobre la mesa. Se trata de un artículo profundamente crítico que se titula «España no es un país de letra pequeña». Un título que ya te va avisando de por dónde van los tiros. Sí, no se anda con rodeos. Nuestro objetivo en este análisis es entender cómo aquello que decidimos no leer... O más bien, lo que el sistema nos empuja a no leer. Exactamente. Cómo eso tiene el poder de alterar el rumbo de una vida entera. Vale, vamos a desglosar esto, porque el enfoque del autor recuerda muchísimo a la experiencia de analizar, no sé, un producto ultraprocesado en el pasillo del supermercado. A ver, explícame eso. Pues ya sabes, la parte frontal del envase siempre tiene un eslogan gigante, con letras doradas prometiendo 100% natural, vitalidad y salud cardiovascular. Te atrapa al instante, claro. Te lo venden genial. Pero si giras el envase para examinar los ingredientes reales, ahí aparece una tipografía minúscula plagada de términos como ácido ascórbico, E412, maltodextrina y grasas hidrogenadas. Ya. Y el ciudadano medio no tiene un título en química para descifrar qué significa todo eso. Eso es. Y con los contratos ocurre exactamente lo mismo, pero utilizando jerga jurídica en lugar de compuestos químicos. La analogía química es perfecta para entender el mecanismo de la simetría de información, que al final es la verdadera herramienta de control aquí. Y fíjate que lo revelador del texto no es que arranque desde una anécdota personal o una queja aislada. No, va directo a los datos oficiales. Exacto. Utiliza los propios datos del Estado para ilustrar cómo se construye ese eslogan frontal del envase del que hablabas. El autor examina las estadísticas institucionales sobre los hábitos de lectura. Y esos datos, a primera vista, la verdad es que parecen motivo de celebración nacional. El documento cita un informe oficial del Ministerio de Cultura fechado el 27 de febrero de 2023. Ajá. Y las cifras indican que los índices de lectura en España experimentaron un aumento de 5,7 puntos a lo largo de la última década. Es más, el texto subraya un auge espectacular en el hábito de lectura entre los adolescentes. Que cualquier analista social vería esos números como un triunfo indiscutible del sistema educativo, vamos. Totalmente. Las métricas continúan deslumbrando. Según ese informe, el 64,8% de los españoles declara leer libros en su tiempo libre. Una barbaridad. Y si metemos en la ecuación a quienes leen exclusivamente formato cómic, el porcentaje asciende hasta un notable 66,2%. Son cifras muy altas. Son cifras respaldadas por gráficos institucionales que proyectan, pues eso, la imagen de un país intelectualmente próspero. Pero la gran pregunta es, si estamos leyendo más que nunca, ¿no deberíamos ser cada vez menos susceptibles a caer en trampas legales? Y ahí, justo ahí, radica el freno en seco que propone el autor. Cuéntame. Su tesis exige poner en cuarentena cualquier dato estadístico que provenga de una fuente que no sea estrictamente independiente. El argumento no es que la gente esté mintiendo y no lea, no. Es que la estadística en sí misma es una herramienta extremadamente moldeable. Todo depende de cómo construyas los cimientos del estudio. Pero, a ver, ¿a qué nos referimos exactamente con moldeable? Porque un número es un número, ¿no? Sí y no. Un número es el resultado de una pregunta. Y la forma en que formulas esa pregunta lo cambia absolutamente todo. Ya. O sea, ¿qué define metodológicamente a un lector para que alcancemos ese 66,2%? ¿Es alguien que se lee un ensayo complejo a la semana
¿O el sistema también contabiliza a alguien que, no sé, hojeó un cómic durante 15 minutos en la sala de espera del dentista hace 3 meses? Madre mía, claro. Es que la diferencia es abismal. Claro, cuando analizas los mecanismos internos de ciertas estadísticas, el rigor de la muestra suele ser mucho más frágil de lo que sugiere el titular en negrita. Fíjate, el autor menciona un ejemplo muy específico del panorama español para ilustrar esta especie de desconfianza crónica de la ciudadanía hacia los datos oficiales. Sí, menciona al CIS. Eso es. Se refiere al Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, y concretamente a la figura de su director, el señor Tezanos. Ahora bien, antes de profundizar en esto, creo que es imperativo hacer una pausa. Sí, mejor aclarar esto. Para que quede absolutamente claro a quien nos escucha, nuestro objetivo aquí no es validar, ni respaldar, ni refutar esta crítica hacia el CIS o hacia ninguna institución o figura política. Exacto. No tomamos partido en absoluto. Nada de nada. Simplemente estamos exponiendo de manera imparcial cómo el autor del documento utiliza esta referencia concreta para sostener su argumento. Un argumento sobre el escepticismo público respecto a las encuestas financiadas por el Estado. Esa aclaración es fundamental, porque el texto utiliza al CIS puramente como un barómetro de ese escepticismo ciudadano, o sea, como un ejemplo de que la población ya ha aprendido a cuestionar el origen de la información. Sí, sí. De hecho, el autor emplea una metáfora musical bastante descriptiva. Señala que, al igual que una famosa canción popular dice que Sevilla tiene un color especial, Mítica canción. pues la ciudadanía percibe que estas encuestas oficiales a menudo también nacen con un color especial. Es, digamos, la representación de una duda metódica hacia la narrativa oficial. Y si la narrativa oficial y los grandes titulares no nos cuentan toda la verdad, pues nos vemos obligados a buscar en otra parte. Y eso nos lleva directamente a la gran interrogante del autor. Frente a estas cifras rimbombantes que sugieren que la sociedad avanza como un cohete a una velocidad de crucero impecable, Ajá. ¿por qué ninguna institución fomenta la lectura de la otra letra? La letra pequeña que rige la vida económica. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Totalmente, porque el autor sugiere que el verdadero problema radica en la falta de un hábito que debería inculcarse desde la escuela primaria para leer íntegramente lo que se va a afirmar. Propone que esa sería la única defensa real contra el engaño sistémico. Pero a ver, pongamos de abogado del diablo un momento. Si un adulto firma una hipoteca de 50 páginas sin leerla, ¿no estamos ante un simple caso de negligencia personal? O sea, ¿por qué culpar al sistema de algo que en última instancia es responsabilidad del consumidor que simplemente decide no leer? Esa es una tensión vital en todo el documento. Y el autor la responde repasando lo que podríamos llamar el catálogo de traumas financieros recientes en España. Su argumento es que no nos enfrentamos a ciudadanos perezosos, sino un sistema deliberadamente diseñado para generar agotamiento cognitivo. Agotamiento cognitivo, me gusta el término. Es que el lenguaje que se utiliza en esos contratos no requiere solo lectura, requiere una decodificación técnica para la cual el ciudadano medio no ha sido entrenado. La asimetría de información en su máxima expresión. Exactamente. El autor enumera casos donde ciudadanos que actuaban con total responsabilidad fueron, literalmente, arrollados por mecanismos complejos que venían disfrazados de rutinas seguras. Sí, los menciona. Miremos el caso de las participaciones preferentes en España. El ciudadano de a pie iba a la sucursal bancaria de su barrio de toda la vida. Buscando un producto de ahorro tradicional y seguro. Eso es. Y la entidad le ofrecía un producto con una rentabilidad atractiva. Pero la letra pequeña, que estaba redactada con una opacidad calculada al milímetro, estipulaba que el cliente estaba adquiriendo deuda perpetua de una entidad financiera en riesgo de quiebra. Es que Estelita, el mecanismo de la estafa residía en utilizar esa jerga financiera incomprensible para ocultar el riesgo de pérdida total del capital. Totalmente. Y el patrón se repite. El texto menciona también el escándalo del Fórum Filatélico. Daba como un esquema piramidal insostenible. Exacto. O fíjate, las famosas cláusulas suelo de las hipotecas. Son el ejemplo perfecto de cómo funciona la matemática punitiva en la letra pequeña. El mecanismo era diabólicamente simple para el banco, pero invisible para el cliente. Sí, se vendía una hipoteca a interés variable, que en teoría significa que si el índice de referencia, como el Euribor, bajaba, pues la cuota mensual de la hipoteca también debía bajar. Claro. Pero escondido por ahí, en el párrafo 42 del contrato, había un límite matemático, un suelo. Decía que sin importar cuánto cayera el mercado, el interés aplicado al cliente nunca sería inferior, digamos, al 3%.
Y entonces, cuando los tipos de interés se desplomaron en la vida real, millones de familias descubrieron que sus cuotas no bajaban ni un céntimo. Porque esa cláusula indescifrable bloqueaba el descenso. Y el texto también aterriza en ejemplos mucho más cotidianos, como los seguros médicos privados. Alguien contrata una póliza atraído por un anuncio espectacular que promete cobertura sanitaria total e inmediata. ¿Tú te imaginas que tu salud ya está garantizada por una cuota mensual? Claro. Pero en el peor momento, al necesitar una intervención urgente, el paciente descubre una línea minúscula que reza, y cito, «Cualquier servicio ha de ser autorizado expresamente tras la solicitud del usuario». Ya ves, el mecanismo aquí es la pura barrera burocrática. Es añadir fricción en momentos de máxima vulnerabilidad para sencillamente evitar prestar el servicio que el eslogan publicitaba en grande. Y es que ningún departamento de marketing incluiría esa condición en una valla publicitaria en la autopista. Ni de broma. La realidad contractual siempre se oculta donde la luz no llega. Pero ojo, para demostrar que esta arquitectura de la letra pequeña no es simplemente un eco de los abusos bancarios del pasado, el autor disecciona un caso de estudio real, activo y tremendamente actual. Y aquí es donde la inversión profunda se pone realmente interesante, porque apunta a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, las personas mayores de 65 años. Un tema muy delicado. Sí. Vamos a construir este escenario detalladamente, paso a paso, para que nuestra audiencia entienda cómo opera este mecanismo hoy en día. Es el análisis del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el famoso IRPF, aplicado a la venta de viviendas por parte de jubilados. Vale. Empecemos por el gran eslogan, la etiqueta frontal brillante del producto. A ver. Imaginemos a una persona que acaba de jubilarse. De repente, las instituciones anuncian a bombo y platillo una medida que suena súper generosa. Los mayores de 65 años estarán exentos de tributar por el IRPF al vender su vivienda. Suena de maravilla. Como señala el autor, esto supone evitar un recorte impositivo de casi una cuarta parte del beneficio de la venta. Es decir, suena a una victoria absoluta, a una recompensa fiscal tras toda una vida currando y contribuyendo al sistema. Sin embargo, al rascar un poco la superficie y adentrarnos en la normativa real, ese escenario idílico de libertad financiera se desmorona. Ya te digo. Las condiciones ocultas revelan un cepo fiscal diseñado milimétricamente. La primera condición exige que el inmueble haya sido la vivienda habitual durante un mínimo de 3 años ininterrumpidos antes de la venta. Bueno, hasta ahí vale. Pero es el segundo requisito el que activa la trampa de verdad. Para disfrutar verdaderamente de esa exención, el importe total obtenido debe destinarse obligatoriamente a la compra de otra nueva vivienda habitual. Es que el mecanismo es perverso. Es como si, no sé, imagínate que a un participante le toca el premio gordo de la Lotería Nacional. Vale. Y al ir a la ventanilla a cobrar su dinero, el Estado le da la vuelta al billete y le dice, enhorabuena, aquí tiene su premio, pero está íntegramente en tarjetas de regalo para una tienda de colchones. Madre mía, qué buen ejemplo. Y el ganador responde, pero oiga, si yo ya tengo una cama, yo quiero el dinero para viajar o para pagar un alquiler en la playa. Y la respuesta del sistema es, lo sentimos, entonces le confiscamos una cuarta parte del premio. Exactamente. Es que si una persona de 68 años desea vender su piso, guardar ese dinero en el banco, irse a vivir de alquiler y utilizar ese capital para vivir con holgura el último tercio de su vida, Que se lo ha ganado. claro, pues se encuentra con que el sistema la castiga severamente por intentar salir de la rueda inmobiliaria. Y esa es la médula de la crítica, ¿no? Eso es. La lógica del sistema fiscal asume que todo beneficio económico debe tributar, y ese es el contrato social básico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Sin embargo, el autor cuestiona la legitimidad de un mecanismo que condiciona el alivio fiscal a la reinversión forzosa en un sector específico. Te obligan a pasar por el aro. Te obliga a mantener tu capital inmovilizado dentro del mercado inmobiliario, negándote la liquidez en una etapa de la vida donde precisamente lo que buscas es tranquilidad financiera. Y lo bueno del documento es que no se queda en la teoría abstracta, Desciende al nivel del bolsillo del ciudadano con una radiografía matemática que, sinceramente, resulta escalofriante. Vamos a repasar los números exactos que plantea el autor. Venga, vamos a ver los números, que ahí duele. A ver, imagínate el caso propuesto en el texto. Un ciudadano jubilado que adquirió su vivienda hace 25 años, en la actualidad decide vender ese inmueble por, digamos, 200.000 euros.
Vale, 200.000 euros. Y dado el bajo coste de adquisición de hace un cuarto de siglo, la operación genera una plusvalía, un beneficio neto, de 120.000 euros. 120.000 euros de beneficio. Sobre el papel parece la culminación exitosa de un plan de pensiones no oficial. Pero entonces se activa el mecanismo impositivo de Hacienda para quien rechaza comprar otra casa. Al decidir no reinvertir forzosamente el dinero, el sistema aplica inmediatamente una tributación de aproximadamente el 23% sobre ese beneficio de 120.000 euros. Es decir, el ciudadano pierde 27.600 euros de manera fulminante. De un plumazo. Y ojo, que a esa merma patrimonial hay que sumarle el impuesto de plusvalía municipal. Que el ayuntamiento también quiere lo suyo. Por supuesto. El autor lo calcula conservadoramente en unos 1.000 euros, además de otros gastos de gestión, la notaría, cancelación de cargas derivadas de la venta. Todo suma. O resta, más bien. Exacto. Así que de aquellos 120.000 euros de beneficio que parecían asegurar una jubilación dorada, la cifra neta que llega realmente a la cuenta bancaria del vendedor se reduce a apenas 91.400 euros limpios. Se ha evaporado una cantidad enorme de dinero por el camino. Pero, a ver, supongamos que esta persona, al ver que va a perder más de 27.000 euros en impuestos, cede ante la presión del sistema. Vale. Dice, venga, sí, me voy a coger a la extensión y voy a comprar otra vivienda más pequeña para salvar ese capital y no pagarle tanto a Hacienda. ¿Qué ocurre entonces? Pues que aquí entra en juego la inflación sistémica del mercado. La trampa final es que el mercado inmobiliario se encarece de forma global. Al acudir al mercado para comprar un piso modesto utilizando esos 91.000 euros de beneficio original, Sí. el comprador se topa de frente con los impuestos de transmisión patrimonial. Que en la compra de una vivienda de segunda mano suelen oscilar, dependiendo de la comunidad autónoma, entre un 10 y un 12% del valor del inmueble. Así es otro hachazo. Al descontar esos impuestos de compra, más los gastos de formalización de la nueva propiedad, el capital real, el neto de toda esta gigantesca operación, termina rondando los 80.000 euros. Madre mía. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto desde una perspectiva vital? Porque pasamos de una promesa institucional brillante, un titular precioso de exención de impuestos, a una realidad donde tu patrimonio se disuelve a través de condiciones cruzadas e impuestos de entrada y salida. Es que la conclusión del autor ante este escenario es profundamente mordaz. Destaca que, tras sufrir toda esta cascada de retenciones y ajustes, a un jubilado que logra vender su piso de 200.000 euros, le quedan opciones vitales extremadamente limitadas si quiere conservar parte de su dinero. ¿Ya? Acaba empujado a buscar alternativas precarias, adquirir una autocaravana, comprar un bungalow prefabricado en un camping o directamente verse abocado a una especie de exilio económico, mudándose a zonas despobladas de España donde el precio del metro cuadrado sea drásticamente inferior. Es un destierro financiero en toda regla, patrocinado por un titular engañoso y ejecutado implacablemente por la letra pequeña. Sin duda. Lo cual nos devuelve, cerrando un poco el círculo de este análisis, a la reflexión central del documento. El autor rescata un refrán muy arraigado en la cultura popular española. En el bote pequeño está la buena confitura. Mítico refrán. Sí, una frase diseñada para valorar lo diminuto, pero el texto le da un giro magistral para adaptarlo a la dureza burocrática del siglo XXI, advirtiendo que, en materia de contratos y finanzas, en la letra pequeña puede estar la peor de las torturas. Me parece brillante. Esa reformulación del refrán encapsula la advertencia de toda la obra. Es un recordatorio de que el auge de las estadísticas de lectura recreativa, la pasión por la novela negra o la ficción histórica que nos dicen que tenemos, Que está muy bien, ojo. que está fenomenal, pero no se está traduciendo en una alfabetización defensiva. Entender a la perfección la trama de un libro de 1.000 páginas no te otorga las herramientas analíticas para desarmar la estructura técnica de un contrato de adhesión que puede arruinar la economía de tu familia. Totalmente de acuerdo, lo cual nos deja con un pensamiento final bastante provocador para que quien nos escucha le dé vueltas por su cuenta. A lo largo del análisis hemos visto la postura del autor, que sugiere que la solución pasaría por incluir la lectura de contratos en la educación primaria, forjando un hábito férreo contra el engaño, ¿verdad? Esa es su propuesta. Pero, ¿y si llevamos ese concepto hasta sus últimas consecuencias? A ver, es un experimento mental fascinante. Imaginemos por un momento que la sociedad lograra exactamente eso.
que el sistema educativo formara ciudadanos perfectamente capacitados para decodificar, entender y cuestionar cada término, cada cláusula matemática y cada exclusión oculta en los servicios que consumen. Sería increíble. Sí, pero si la población entera comprendiera el riesgo real de ceder sus datos digitales al aceptar las cookies o la pérdida patrimonial escondida tras un seguro, ¿no provocaría eso un colapso absoluto del sistema comercial moderno? Uf, claro. Probablemente la inmensa mayoría de la gente se negaría en rotundo a firmar las condiciones que hoy sostienen la economía diaria. Todo se detendría. Así que fíjate, quizás el verdadero analfabetismo del siglo XXI no consiste en ignorar a los grandes clásicos de la literatura. Ya. Quizás el verdadero analfabetismo sea haber asumido de manera colectiva y silenciosa que aceptar condiciones abusivas sin leerlas es simplemente el peaje inevitable que hay que pagar para poder existir en el mundo moderno. Qué reflexión. Eso obliga a preguntarse si la inescrutabilidad de esos textos burocráticos es realmente un fallo del diseño social o si, por el contrario, es el engranaje principal que permite que el sistema siga funcionando. Ahí lo dejamos. Con esa pregunta resonando nos despedimos. Ha sido una exploración intensa a través de los espejismos de las estadísticas y los rincones más oscuros de nuestros contratos. Gracias por acompañarnos en este intento de separar el eslogan de la realidad. La próxima vez que un titular espectacular prometa un beneficio inigualable o un trámite sin coste, recuerden que la verdadera historia, la que determina las reglas del juego, siempre está esperando en silencio al final del documento, oculta en la letra más minúscula. Hasta la próxima inmersión profunda.